Bien, regresamos con ustedes. Qué emocionado por el tema, por lo profundo y por la necesidad de que la gente esté orientada sobre este tema que el doctor Alfredo Polanco está ahí. Doctor, buenos días. Bienvenido a su casa, Periodismo y Sociedad en Salud. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho, y buenos días a todo nuestro público, que como cada día están prestos a ver las informaciones tan importantes de este programa. Y los lunes que tenemos el tema médico. En el día de hoy tenemos un tema que, como bien has dicho, es muy importante, trascendental, y se trata sobre las hepatitis. A propósito de que cada día 28 del mes de julio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra las hepatitis. Hay que ver cómo se pueden erradicar la mayoría de las hepatitis. Y primero, vamos a hablar sobre ese órgano tan importante que está en la cavidad abdominal, que es el hígado. Es un órgano macizo, un órgano muy pesado, pues pesa aproximadamente 1.5 kilos, es decir, más de 3 libras pesa el hígado y tiene aproximadamente 1 litro de sangre. O sea que es un órgano bastante pesado y que tiene una importante irrigación. Ese órgano tan importante, el hígado, lleva a cabo diferentes funciones. Incluso dice la literatura que realiza más de 500 acciones metabólicas. Por eso es que se le llama un órgano vital. Cualquier paciente que tenga un daño a nivel del hígado, pues sin este órgano no puede sobrevivir. Pues es el órgano encargado de metabolizar, degradar múltiples sustancias para que puedan ser absorbidas en nuestro cuerpo y ser utilizadas. Por ejemplo, los medicamentos tienen que ser metabolizados en el hígado. El hígado es el responsable de la síntesis del 50% de diferentes tipos de proteínas. Tiene que ver con la síntesis de factores de la coagulación. Por eso ustedes van a ver que el paciente que tiene problemas del hígado va a tener trastornos de la coagulación. Tiene que ver con nuestro sistema inmunológico. Van a ver que el paciente que tiene algún problema de hígado, problema hepático, tiene una disminución de la inmunidad. Tiene que ver con la conjugación de las bilirrubinas. Van a ver que el paciente que tiene hepatopatía crónica va a tener ictericia, que es ese color amarillento de piel y tegumentos. Con respecto a la síntesis del colesterol, también es importantísimo nuestro hígado. Entonces, dijimos unas cuantas de las cientos de funciones que tiene el hígado. Es el encargado de producir la bilis, que es indispensable para nuestra digestión, o sea, una de las funciones más importantes. Este órgano puede ser dañado por diferentes mecanismos, por ejemplo, mecanismos tóxicos, por medicamentos, por ejemplo, uno de los principales medicamentos que puede dañar nuestro hígado es el uso indiscriminado del acetaminofén. O sea, el acetaminofén es uno de los medicamentos más tóxicos para el hígado, pero también hay diferentes tipos de anestésicos que se metabolizan en el hígado y pueden dañar el hígado. Por eso es importantísimo que cuando el cirujano tiene que saber, y el anestesiólogo, el tiempo quirúrgico de cualquier tipo de cirugía. ¿Por qué? Porque si estamos administrando un anestésico que es hepatotóxico y sobrepasamos la dosis, podríamos tener una hepatitis aguda fulminante por efecto de lo que son los anestésicos. El hígado también puede lesionarse por efecto del alcohol, bastante importante. Cuando hablamos del alcohol, uno de los principales órganos que van a ser dañados es el hígado. El alcohol, de hecho, la mayoría de las hepatopatías crónicas, en ellas está involucrada el alcohol. O sea que por eso es bastante importante nosotros enfatizar sobre quiénes son las causas que más dañan el hígado. Sin embargo, existen una serie de virus
que son los responsables mayores del daño a nivel del hígado, como son los virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C. Aunque hay otros tipos de virus, por ejemplo, son 5 tipos de virus que hay que dañan específicamente el hígado, que son el virus de la hepatitis A, B, C y D. Entonces, pero básicamente hay 2 tipos de virus que son los que pueden conllevar a una hepatopatía crónica, que son los virus de la hepatitis B y los virus de la hepatitis C. Estos virus, el B y el C, es importante que sepan que son virus que se transmiten de la misma manera que como se transmite el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, estos 2 virus, hepatitis B y hepatitis C, tienen una transmisibilidad más rápida que los virus de la hepatitis B y la hepatitis C. Se habla de que el virus de la hepatitis B se transmite 10 veces más fácil que el VIH. O sea, ya ustedes pueden darse cuenta qué virulento es ese virus. Se puede transmitir, pues es un virus que se encuentra en todas los líquidos de nuestro cuerpo. Por tanto, se pueden transmitir, por ejemplo, de la madre al niño, cuando la madre está lactando, a través de las relaciones sexuales, se puede transmitir incluso a través de jeringuillas, por ejemplo, muy frecuente en los Estados Unidos, la transmisión de los virus de la hepatitis B y C en pacientes drogadictos que utilizan jeringuillas, pues no son adecuadamente desinfectadas. Una jeringuilla es para un solo uso. Sin embargo, un paciente que consume drogas, pues no va a tomar en cuenta de que está utilizando una jeringuilla o reutilizando una jeringuilla que ya ha sido utilizada por otra persona, y si esa otra persona tiene el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, pues este virus, lógicamente, tiene todas las posibilidades de transmitirse, como dije anteriormente, mucho más fácil que el virus de inmunodeficiencia humana. Mediante las transfusiones puede transmitirse. Sin embargo, esta vía prácticamente es nula, debido a que todos los componentes sanguíneos, cuando a ustedes van a transfundir una sangre, una pinta de sangre, esa sangre procesada, es evaluada, se le hace el tamizaje de los diferentes tipos de virus, HIV, hepatitis B, hepatitis C, BDRL, etcétera. De manera que es poco probable que mediante la transfusión sanguínea se puedan transmitir estos virus. Sin embargo, antes de la década de los 90, por ejemplo, en el año 1993, fue que se descubrió o se utilizaron los primeros reactivos para detectar el virus de la hepatitis C, pues los pacientes que nacieron, lógicamente, o que se transfundieron antes de 1990, es probable que hayan adquirido el virus de la hepatitis C, porque se desconocía. Sin embargo, el virus existía. Entonces, ¿cómo se manifiesta una infección por estos virus? Lo primero es que el paciente que adquiere, por la vía que fuera, el virus de la hepatitis C o hepatitis B, en principio puede presentar poca sintomatología o ninguna. Esto podría manifestarse como una simple gripe, como un simple proceso viral. Sin embargo, esos virus, sobre todo el virus de la hepatitis C, puede permanecer prácticamente identificable por un periodo de 20 años, hasta que el paciente ya va a presentar las manifestaciones clínicas de una hepatopatía crónica, una cirrosis hepática, o el paciente puede presentar el cáncer de hígado. De hecho, aproximadamente el 65% de los cánceres de hígado está relacionado con el virus de la hepatitis C. O sea que este paciente va a tener un daño en el hígado, ese virus va penetrando a las células del hígado, que es el hepatocito, lo va dañando de manera lenta, progresiva,
hasta que ese hígado se torna cirrótico o fibrótico. O sea, ya las células van a estar completamente dañadas, vamos a tener un hígado pequeño, el paciente va a tener un abdomen prominente, que es lo que se le llama ascitis, cuando el paciente tiene crecimiento de la barriga, del abdomen. El paciente va a tener líquido libre en la cavidad abdominal, que periódicamente ese paciente habrá que hacerle ya paracentesis, o sea, extracción manual de ese líquido del abdomen. Ya el paciente tiene una hepatopatía crónica a virus B o a virus C, que eso ocurrió a lo largo de años. O sea, que el paciente que usted ve que actualmente tiene una hepatopatía crónica a virus B o virus C, es un paciente que se contaminó 1 o 2 décadas atrás. De manera que es por eso importante que cada persona se haga los virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C. ¿Y por qué? Porque tenemos tratamiento. Hay tratamiento sobre todo para erradicar en más del 90% el virus de la hepatitis C. Si bien es cierto que el virus de la hepatitis C es un virus bastante, diríamos, letal, pero no menos cierto es que tenemos tratamiento para que en un periodo de 12, 16 semanas ese virus pueda ser erradicado por completo del cuerpo de la persona. Hay pacientes, sin embargo, que pueden, o sea, han tenido la infección por el virus de la hepatitis C y su cuerpo los ha eliminado, pero no podemos llevarnos de eso, sino que el paciente que se le ha detectado que tiene una infección por virus de hepatitis B o virus de hepatitis C es un paciente que debe de ser evaluado por un gastroenterólogo y sobre todo por un hepatólogo. O sea, su gastroenterólogo tiene todo el conocimiento del lugar para instaurar ese tratamiento para erradicar lo que es el virus de la hepatitis C específicamente. Con Doctor, respecto al virus de la hepatitis B, que es un poquito más difícil de erradicar, sin embargo, tenemos vacunas para evitar, para impedir tener infección por ese virus, el virus de la hepatitis B. Son 3 vacunas, o sea, una vacuna que se administra en 3 dosis. Generalmente, esa vacuna se le administra al paciente cuando es un recién nacido. Luego se le administra una primera dosis, un mes después la segunda dosis y 6 meses después la tercera dosis. Y ya ese paciente está inmunizado contra la infección por el virus de la hepatitis B. Ahora, ¿qué ocurre? Existe mucho desconocimiento de la población sobre esto. Y precisamente, dicho, este es el objetivo de nosotros con este programa, dar a conocer entidades clínicas que se pueden prevenir, entidades clínicas que pueden ser curadas. Pues para muchas personas que tienen el virus de la hepatitis C creen que no hay cura. Sin embargo, las, los diferentes tratamientos para esta infección pues logran curar entre el 90 a 95% de los casos. Pero usted tiene que llevar el tratamiento. Usted tiene que ir al médico base, su médico lo referirá al gastroenterólogo y con esto usted va a evitar tener lo que se llama una cirrosis hepática, una hepatopatía crónica, sabiendo que el 53% de todos los casos de hepatopatía crónica están dados básicamente por estos virus, virus de doctor, hepatitis B, virus de hepatitis C, y luego por la ingesta de alcohol, que es importante tomar en cuenta. Dígame, Licho. tengo una pregunta de doña Marisela que me pregunta por qué eh, cuando ella se hace los análisis, las analíticas, como no sé si es que no se la hacen o que eh, se la pueden inducir por otro análisis, no le hacen ese análisis que usted está diciendo de la hepatitis C. O sea, ella va a hacerse una analítica y no le refieren eso. Y esta vez esta pregunta. ¿Por qué los médicos recomiendan ese medicamento, el acetaminofén que usted dice, que es tan lesivo a la vitalidad del hígado, cuando el hígado es uno de los órganos fundamentales para
el metabolismo y para la vida, la salud de una persona. Bien, contestando la primera pregunta, primero, el acetaminofén es un medicamento de lo más inocuo que existe. A la dosis terapéutica, a la dosis adecuada, si usted no tiene pues daño hepático, no le va a provocar ningún tipo de problema. Por eso usted va a ver que generalmente a un paciente se le indica menos de 3 gramos cada 24 horas, 3 gramos, 4 gramos. Por debajo de 3 gramos es completamente inocuo, es un medicamento antipirético, es analgésico, o sea que si una persona no sobrepasa la dosis terapéutica, difícilmente vaya a tener cualquier tipo de problema. Ahora, usted no lo puede combinar con el alcohol. Por eso en un programa anterior hablamos de que ese paciente que tiene resaca, ese paciente que se ha intoxicado con alcohol, y entonces nosotros procedemos a darle calmantes a base de acetaminofén, posiblemente estaríamos cometiéndole un daño a ese paciente, posiblemente. Entonces, con respecto a, esa es la respuesta. Con respecto a los análisis de rutina, sucede que nosotros como galenos, como médicos, usted va a mi consulta y yo le indico las pruebas de rutina pertinentes, hemograma, examen de orina, colesterol, creatinina, glicemia, etcétera, que son ya los denominados pruebas de rutina. Ahora bien, ya después que ya usted tiene su médico de cabecera, que usted va cada año donde ese médico, ya, porque lo que pasa es que muchas veces, pues no vamos, no tenemos un médico de cabecera que nos diga, mira, en este año, lógicamente, te tocan ya tus análisis pertinentes. Cada cierto tiempo la prueba del colesterol, cada cierto tiempo, dependiendo si cómo tú te hayas comportado, si has tenido relaciones sexuales promiscuas, si te han transfundido, hay que hacerte las pruebas virales, HIV, hepatitis B y hepatitis C. Son pruebas que no se indican así de rutina, pero es importante que las personas, no de rutina sino, pero que se la hagan cada cierto tiempo dependiendo de los factores de riesgo de esa persona, porque una persona promiscua tiene que hacerse esos análisis, por ejemplo, cada año, pero si usted no ha tenido relaciones sexuales promiscuas, no ha tenido transfusiones, no se ha tatuado, etcétera, pues no son pruebas que se hacen de rutina. Entonces, por eso quizás su médico no se la indica. Pero el paciente puede solicitar, el paciente puede pedir, mira, tengo tantos años que no me hago las pruebas virales, yo quiero que me pongas ahí la prueba de VIH, hepatitis B y hepatitis C. Hay pacientes que a mí me lo han solicitado y pues Pero hay se que la tener indicamos. un alto nivel cultural, educativo, doctor, para decir, hazme la prueba de la hepatitis. Bueno, claro, claro que sí, pero el médico, él debe de percibir análisis que el paciente quiere que le hagan. Pues yo he tenido muchos jóvenes que lo veo que han ido nerviosos a mi consulta y le hago 2 o 3 preguntas, de wow, tengo que indicarle tales pruebas porque está preocupado. Y sigo el interrogatorio con el paciente y lógicamente el paciente va a hablar directamente con el médico de a qué es que le teme. Entonces es importantísimo por eso esa relación que existía antes, ese vínculo, relación médico-paciente, que debe de mantenerse siempre. Por eso es importantísimo que nosotros tomemos un poquito de tiempo más conversando con nuestro paciente y ahí nos darán muchos datos y ahí nosotros determinaremos incluso cuáles pruebas tendríamos que indicarle en cada caso. Bastante importante. Déjeme informarle, doctor, que me están diciendo que por qué no abren el teléfono, que ya está ahí el teléfono en pantalla. Parece que hay alguien, don Manuel quiere como hacerle una pregunta en el aire, no me la hace por aquí, pero si quiere que llame ahora, porque me dijo que le abrieran el teléfono, parece que tiene alguna pregunta. Ok. No, pero siga Sí, desarrollando el tema, doctor. sí, hay otros virus que son menos letales, como son el virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis E. Esos virus, las manifestaciones clínicas son completamente diferentes Aló, y aló. Oh, se cayó. Siga, bueno, siga, doctor, que se pues cayó. si decíamos que los virus de hepatitis A y hepatitis E son virus que se contraen
por la ingesta de agua y alimentos contaminados. Por ejemplo, usted va a escuchar cuando nosotros le hacemos al paciente el interrogatorio, ¿ha tenido antecedentes de hepatitis? Y el paciente te responde así, a mí me dio hepatitis, pero no de la mala, me dio de la viral, porque la gente desconoce que la viral hace énfasis a todos los virus, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, hepatitis D. Entonces, pero generalmente el paciente entiende que la viral es la hepatitis A, que muchas personas la han tenido y se manifiesta como un simple proceso infeccioso agudo, y así es, una hepatitis viral aguda, náusea, vómito, diarrea, el paciente puede tener ictericia, o sea, color amarillento de todo su cuerpo. Entonces, ese paciente tuvo una infección por el virus de la hepatitis A, que generalmente este virus, ni el de la A ni la E, no van a llegar a provocar una hepatopatía crónica. O sea, generalmente este Eh, virus se va a eliminar sin dejar ningún tipo de problema. Ahora, el eso que me está adquirió el virus, diciendo, doctor Alberto, me está diciendo que algún médico le ha dicho que la A no tiene peligro, que son la B y la C, la que tienen peligro, me correcto. dice él, como para que usted le aclare, pero yo creo que usted está aclarando eso, don Alberto. Sí, precisamente, y por eso es importante que nosotros como médicos conversemos con la madre de ese niño que por agua y alimentos contaminados adquirió ese virus de hepatitis A y tuvo un cuadro aparatoso como ha ocurrido. Entonces, tener que explicarle a la madre y al padre de ese niño que tuvo una infección por el virus de la hepatitis A y que ese virus pues es autolimitado, que no va a provocar las complicaciones que te va a provocar o que te puede provocar el virus de la hepatitis B o hepatitis C, que generalmente ya vimos cuáles son las vías de transmisión. O sea, estos virus, el de la hepatitis B y C, se transmiten exactamente como se transmite el virus de inmunodeficiencia adquirida, o sea, el SIDA. Por eso nosotros generalmente hacemos todas las pruebas en conjunto, pruebas de VIH, hepatitis B y hepatitis C, porque las diferentes infecciones han coexistido en un mismo paciente. Entonces, un paciente que tenga el VIH y que encima de eso tenga el virus de la hepatitis B o C, es un paciente doblemente complicado. Es un paciente que va a tener más complicaciones que si solamente tiene el VIH o el virus de la hepatitis B o virus de la hepatitis C. También podría transmitirse, por ejemplo, por accidentes laborales. Por ejemplo, hemos tenido galenos que en medio de una cirugía pues han tenido un pinchazo o una de las agujas y por eso nosotros, hasta tanto usted no tenga los virus de un paciente para una cirugía electiva, usted ven que a todos los pacientes para una cirugía electiva se le pide prueba de VIH, hepatitis B, hepatitis C y VDRL. No es que el paciente, si tiene positivo esos virus, no se va a operar. Sí, claro, se va a operar. Lo que pasa es que ya el médico tiene conocimiento y el personal que van a trabajar en esa cirugía ya tienen conocimiento de que ese paciente tiene un virus de la hepatitis B, un virus de HIV o un virus de la hepatitis C. O sea, en todos los casos nosotros manejamos a los pacientes como si todo el mundo estuviera contaminado. O sea, nosotros no podemos manejar diferente a un paciente que a otro. Ahora sí, los materiales que estemos utilizando con un paciente con estos virus, o sea, usted tiene que saber que está utilizando materiales diferentes para evitar incluso contaminación de un personal, porque hemos tenido casos de que un paciente, por ejemplo, se ha pinchado y se toman las acciones del lugar en cada caso, aunque es difícil que por un pinchazo en una cirugía un paciente se infecte. Pero de todos modos es importantísimo hacerle la prueba a los pacientes. Bueno, Con respecto, por último, ya, con respecto termine. a cuando un paciente tiene una No tenemos dueño hepatopatía aquí. crónica. O sea, cuando tenemos a un paciente con cirrosis hepática, hepatopatía crónica, es importantísimo que ese paciente acuda periódicamente a su
gastroenterólogos, señora, es importantísimo. ¿Por qué? Porque ya hay tratamientos paliativos, hay tratamientos que se utilizan para ese paciente que ya tiene una hepatopatía crónica, que tiene un hígado dañado, e incluso, aunque es muy difícil, pero tenemos que decirlo, en República Dominicana se han realizado trasplantes de hígado. O sea que el paciente que se hace un trasplante de hígado es un paciente que tiene un buen pronóstico, aunque en República Dominicana tenemos escasez de donantes, pero sí tenemos que hacer énfasis y decir que en nuestro país se han realizado varios trasplantes de hígado. De manera que aquí va nuestra orientación y esperamos que pues los que tengan dudas sobre el tema a tratar podrían hacernos algunas preguntas por las redes sociales que podríamos Sí. respondérselas sin ningún tipo de problema. Ok, ok, doctor. Pues muchas gracias, doctor, por esta enseñanza que usted nos ha dado con esa explicación llana, franca y sobre todo atinada, atinente a lo que es el hígado en nuestro caso. Mucha gente tiene un tabú con respecto a las enfermedades hepáticas, que cada día tiene que estar más alerta para saber, como usted dice, que ya hay tratamiento que puede salvar la vida. Gracias, doctor, y nos veremos el próximo lunes, si Dios mediante. Bueno, pues nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta luego. Gracias. El doctor Alfredo Polanco, en esta sección interesantísima, esta cátedra que mucha gente me dice, ay, que el doctor me diga tal cosa, que me diga tal cosa. Nos veremos con él el próximo lunes. Vamos a una pausa y venimos entonces con otros temas del programa para continuar con periodismo y sociedad. Adelante, Manuel.